Vamos a dar comienzo a nuestra sesión extemporal del mes de junio, ¿sí? Siendo el día 26 de junio, siendo las 8:02, vamos a dar inicio. Y primero que nada, quiero dar la bienvenida y agradecer al doctor Miguel Ángel Alcaraz Aguilar por esta sesión tan importante para todos nosotros como socios, ya que ha habido muchas inquietudes, muchas dudas, y bueno, la intención de esta sesión es que se pueda resolver de la mejor manera todas nuestras inquietudes, ¿sí? Y también, ya que el doctor, pues, lo abordamos de manera rápida, entonces estamos muy agradecidos por tenerlo aquí, doctor, presente el día de hoy. El tema que nos va a hablar el doctor es obtención, manejo y traslado de medicamentos, controversias, ¿sí? Parte de su currículum, él estudió medicina general en la Universidad Autónoma de Guadalajara, es licenciado en Derecho Burocrático por el Instituto de Estudios Sindicales de Administración Pública. Él estudió anestesiología en el Hospital Universitario de Torreón por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene una diplomatura en Derecho Penal Acusatorio por el Colegio de Abogados Penalistas de Jalisco. Es jefe del Servicio de Anestesiología del Centro de Especialidades Médicas del Pacífico de Tecomán, comisionado de la Federación Mexicana de Colegios de Anestesiología, así como miembro del Colegio de Abogados Penalistas de Jalisco. Y bienvenido, doctor. Muchas gracias por su presencia. Al contrario, doctora Maura, gracias por la invitación. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es sobre las controversias que tenemos como anestesiólogos en tanto a la obtención, el manejo y el traslado de los medicamentos de grupo 1. Y esto es un tema que ha cobrado muchísima relevancia en las últimas semanas por las detenciones de algunos compañeros que hemos tenido ya en la actualidad. Entonces, sí lo manejamos a petición del presidente de la federación y el comisionado de enseñanza con los residentes la semana pasada, y abordamos también estos temas con ellos porque consideramos que es una situación que debemos estar conscientes de a qué nos exponemos, cuáles son los riesgos que tenemos y sobre todo quién es el responsable de que existan medicamentos. Vamos a dividir nuestra plática primero hablando lo que es un delito, después hablaremos lo que son los delitos culposos, delitos dolosos, para abordar lo que es el tema de robo. De ahí hablaremos sobre posesión de narcóticos, traslado y comercialización, para posteriormente ver los excluyentes, es decir, cuando nos toque la mala suerte, que espero que no nos toque a nadie, que nos detengan por esta situación, cuáles serían los excluyentes de culpabilidad que pudieran salvarnos de, no de pisar la cárcel, porque seguramente la vamos a pisar, pero sí de no ser vinculados a proceso por esta situación. Y por último, hablaremos sobre qué dice la Ley General de Salud, del reglamento de la Ley General de Salud respecto a quién es el responsable de que existan medicamentos, de que nosotros no tengamos ese riesgo, no corramos ese riesgo. Entonces, vamos a iniciar entonces por definir lo que el Código Penal Federal nos dice sobre el delito. Es decir, ¿qué es un delito? El delito es lo que hago o lo que dejo de hacer y que sancionan las leyes penales. De acuerdo a mi responsabilidad como médico, el hacer o el no hacer, la acción o la no acción de algo que esté sancionado específicamente en un tipo penal. Eso es un delito. Todo lo que yo haga entonces o deje de hacer y que esté sancionado en la norma jurídica en un tipo penal, se va a considerar como un delito. Pasaremos entonces a revisar que las acciones o las omisiones se pueden realizar de forma dolosa o de forma culposa. Es decir, yo actúo en forma dolosa cuando con conocimiento de causa y sabiendo las consecuencias que me puede acarrear el actuar, aún así lo hago. Es decir, actúo con ventaja, con alevosía. Y obro culposamente cuando, conociéndolo, el resultado típico, no preveo, siendo previsible lo que pudiera pasar, confiando en que no se producirá
Y esto viene cuando yo violo un deber de cuidado, es decir, obro culposamente cuando las cosas se salen de control sin que yo haya pensado necesariamente en hacer un daño. Entonces, doloso es cuando yo pienso conscientemente de que quiero hacer daño. Culposo es cuando las cosas se me salen de control y entonces viene un resultado negativo. Ese resultado negativo puede ser previsible y yo no lo previne. Puede ser por confianza, puede ser por omisión de un cuidado, puede ser por muchas razones. Entre ellas, vamos a hablar en otra plática, si es que así no lo consideran conveniente más adelante, podemos hablar de lo que son las iatrogenias, es decir, lo que nosotros hacemos en el paciente, ya sea en forma positiva o en forma negativa. Las iatrogenias pueden ser positivas o pueden ser negativas. Obviamente las positivas no nos causan ningún problema porque cuando hacemos una iatrogenia positiva es cuando curamos a alguien de algún problema o cuando todo nos sale bien. El problema es cuando hablamos de una iatrogenia negativa. Y esa iatrogenia negativa puede ser necesaria o innecesaria. Una iatrogenia negativa necesaria es cuando damos un tratamiento, por ejemplo, para el cáncer, sabiendo que a la persona se le va a caer el pelo, que va a vomitar, pero la finalidad es más, el resultado benéfico es mayor que las consecuencias negativas. El problema viene entonces cuando obramos culposamente y tenemos una iatrogenia negativa innecesaria. Es decir, una iatrogenia negativa innecesaria es cuando caemos en imprevisión, cuando las cosas las hacemos sin prever que podemos tener un resultado negativo. Es decir, nosotros sabemos que debemos tener perfectamente bien analizada nuestra máquina cuando llegamos y hacerle un chequeo. No lo hacemos. Vamos a intubar al paciente, la máquina nos falla, es una iatrogenia negativa, ¿sí? Porque podemos tener complicaciones. La otra razón, la otra forma de hacer una iatrogenia negativa innecesaria, cuando sabemos que debemos tener el tiempo necesario de ayuno y no lo damos. También, y nos vomita el paciente, nos aspira, es una iatrogenia negativa innecesaria. Es decir, actuamos de forma imprudente, en forma imprudente. Y entonces, cuando esto sucede, estamos obrando dolosamente. Es decir, no teníamos la intención de hacer daño, pero nuestro actuar nos llevó a causar un daño. Y ese daño, pues, lo vamos a tener que corregir. Entonces, hemos hablado ya de lo que es delito, y el delito cuando es culposo y cuando es doloso. En este caso, dejamos las iatrogenias porque no es el tema, y nos vamos a ir a un delito, a un tipo penal que sí es el tema. Es decir, ¿cómo obtenemos los medicamentos? Los medicamentos de grupo 1 los podemos obtener con receta, en una farmacia legalmente establecida, con un recetario de grupo 1, un recetario electrónico de grupo 1, o bien los podemos obtener en mercado negro comprándolos sin factura, o bien los podemos obtener si trabajamos en una institución pública, es decir, sustraer el medicamento que nos sobró o bien que no utilizamos de ello. Y en este caso es el que vamos a ver, es decir, cuando nosotros obtenemos de una institución, ya sea pública o privada, un medicamento de grupo 1, sin el derecho y sin el consentimiento de los dueños, ya sea del hospital privado o de los administrativos de un hospital público, estamos cometiendo un robo. Con todas sus letras, es un robo, porque el que se apodera de una cosa ajena, mueble, sin derecho, sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo de la ley, está cometiendo un robo. Y esto está perfectamente tipificado en el artículo 367 del Código Penal Federal. Ahora bien, si nosotros lo obtenemos en una clínica privada, es un robo y nos van a sancionar. Si la clínica nos hace cargo, nos pueden sancionar con el Código Penal del Estado. Pero si nosotros obtenemos el medicamento de una institución pública, entonces nos van a tipificar como robo a la nación, robo federal. Y vamos a caer al Ministerio Público o a la Fiscalía Federal. Entonces, esta es una situación que debemos tenerlo bien consciente. Si ustedes se traen la jeringa del hospital, están cometiendo un robo. Con todas sus palabras. No hay otra. Es decir,
por alguna razón los detiene un retén o les hacen una revisión a la salida del hospital y les encuentran las jeringas, les encuentran las ampolletas, así sea una ampolleta, así sea una jeringa, les pueden fincar responsabilidad y les pueden aplicar el tipo penal de robo. ¿Qué sucede si me aplican este tipo penal? Bueno, las medidas de seguridad al que comete un robo y algunos otros delitos son 19 opciones las que tenemos. De esas 19 opciones, vamos a revisar las que más nos golpean a nosotros. Es decir, si yo cometo un robo de esos medicamentos que son de la nación o que son de una clínica privada, me pueden llevar a prisión. Puede suceder si mi abogado que me va a defender no es muy ducho y nos vamos a la primera audiencia de control de detención, ahí nos puede sacar. Pero si no nos saca en la audiencia de control de detención, inmediatamente el fiscal va a pedir la audiencia. Es decir, en ese mismo momento va a decir, ok, la detención es legal, solicito que se le vincule a proceso. Es decir, que es vincular a proceso, es decir, que les finquen el delito de robo. Si mi abogado es listo, entonces va a decir, su señoría, es un robo simple, no se configura el delito, no hubo lesión, fue culposo, no fue doloso, entonces puede evitar que los vinculen a proceso. Pero si no evita que los vinculen a proceso, entonces inmediatamente, si los vincula el juez, inmediatamente el fiscal va a decir, su señoría, solicito medidas cautelares. Es decir, ¿qué son las medidas cautelares? Es con lo que el fiscal pretende asegurarse que ustedes van a pagar ese delito que cometieron. ¿Cuáles son las medidas cautelares que pueden fincar? Prisión. La número 1. ¿Podemos evitarla? Seguramente sí. 2. Sanción pecuniaria, es decir, que nos cobren lo que nos robamos. La número 12, y que es lo que nos golpearía mucho, suspensión o privación de derechos. ¿Cuál es esta suspensión o privación de derechos? Mi derecho a trabajar, al trabajo, es decir, me van a separar de la institución. Y eso va junto con pegado con el 13, inhabilitación, destitución, suspensión de funciones o de empleo, si término de nombramiento o término de contrato, dependiendo si trabajo para el IMSS o trabajo para la Secretaría o para el ISSSTE. Si bien si nos vinculan a proceso y nos fincan prisión preventiva, nuestro abogado puede decir, ok, su señoría, considero que la prisión preventiva es un exceso, mi defenso demuestra su legal, vive aquí, tiene su domicilio fijo, etcétera, etcétera. Entonces, yo considero que usted le cambie la medida cautelar de prisión por la colocación de un dispositivo de localización y vigilancia. El juez va a valorar esta situación y va a decir, bueno, lo que el Estado le ofrece es una amplia cama en un lugar donde usted va a estar solito, tranquilo, no va a tener calor seguramente porque no le van a dar cobija, es decir, en la prisión. Pero si usted no quiere ir a prisión, entonces yo le autorizo que le coloquen un dispositivo de localización, es decir, el famoso brazalete de localización. Pero tenemos un pequeñísimo problema, la renta mensual de estos dispositivos andan alrededor de los 100,000 pesos. Y con todo respeto, no creo que ninguno de nosotros tengamos la suficiente capacidad económica como para, durante 4 meses que dura la etapa de investigación inicial, pues tengamos 400,000 pesos para pagar el dispositivo. Eso sin contar los honorarios del abogado, todas las otras costas y gastos que va a llevar el juicio. Entonces, no es una situación menor el que nos encuentren con una ampolleta, con una jeringa al salir del hospital. O bien, la siguiente paso, no nos los encontraron en el hospital, pero nos paró un retén. Nos para ese retén y nos dice, a ver, maestro, ¿qué trae usted ahí? Y nos encuentra las ampolletas. Me va a decir, primero, vamos a pasar a la siguiente. Nos va a decir, bueno, esto era el punto de cuánto tenemos que, si es un delito culposo, nos van a hasta la 4ª parte de las penas, medidas de seguridad, del tipo básico doloso. En el caso de de posesión, hoy que ahorita vamos a ver,
son de 12 a 24 años, esto significaría más o menos como 10 años, o 8, de 8 a 10 años. Y hasta de 3 años para ejercer el oficio, autorización, licencia o permiso de nuestro trabajo. Pero regresemos al punto anterior. Estábamos en las medidas de seguridad, es decir, la prisión, la sanción, los dispositivos. Si nos encuentra, ya dijimos esto, si nos encontraron, no lo encontraron a la salida del hospital. Pero ¿qué pasa si nos encuentran en un retén? Si nos encuentran en un retén, nos van a decir, a ver, joven, usted trae aquí narcóticos. Y si trae narcóticos, entonces le vamos a definir que eso es posesión. Posesión o tenencia. Y aparte, los va transportando de un lugar a otro. O sea, aparte de tenerlos, los transporta. Segundo, inconveniente. Y luego le van a preguntar, oiga, ¿y para qué los quieren? Y usted va a decir, es que se los voy a aplicar, voy a dar una cirugía ahorita, tengo un paciente con una fractura de cadera, me están esperando en el hospital, y voy a aplicarle ahí esta ampolleta de fentanilo. Oiga, ¿y usted cobra por eso? Sí, por supuesto. ¿Qué creen? Es posesión, transporte, con fines de comercialización. Bonito, ¿verdad? 3 agravantes ahí. Transporte, posesión y fines de comercialización. Si, insisto, si su abogado es ducho y listo, pues puede quitarlo de comercialización, porque para que se configure, pues deben de estar ustedes, aparte de traer el producto, deben de estar en un lugar donde sea el mercado propio para ello y traer el producto de la venta del mismo, es decir, que les encuentren el dinero de que lo comercializaron. Pues. Entonces no se configura, pero se los van a checar. Esto lo tienen que ver ya hasta en la audiencia de control de detención. Pero el de posesión no se los van a quitar de encima. Por una razón muy simple, fíjense. Dice aquí, se impondrá prisión de 10 a 25 años y de 100 hasta 500 al que produzca, transporte, comercie, suministre, aún gratuitamente o prescriba algunos de los narcóticos señalados en el artículo 193, que nos dice toda la lista de medicamentos de grupo 1 y de grupo 2 que se pueden hacer con autorización. Y dice aquí sin la autorización correspondiente, que se refiere a la Ley General de Salud. Les tengo una noticia. En ese artículo no viene el fentanilo. ¿Por qué razón? No lo sé, pero no viene. Luego entonces ustedes no nos podemos entonces recargar en ese artículo para decir, bueno, es que la Ley General de Salud me da la autorización, pero si no viene en el artículo pues obviamente no les va a dar la autorización la Ley General de Salud. ¿Se entiende este punto del fentanilo específicamente? Si no está ahí, entonces, más adelante, yo insisto, en la audiencia de control de detención o la audiencia de vinculación, su abogado puede echar abajo toda esta argumentación del fiscal. Pero les voy a decir una situación. Si a ustedes los detienen en un retén, ¿sí? Hay un retén aleatorio, los detuvieron, les encontraron ahí. Entonces, los van a llevar a una audiencia primero de control de detención. Y dice la ley, el Código Nacional de Procedimientos Penales, dice que eso debe hacerse en forma inmediata. ¿Pero qué es inmediata? Es decir, ¿cuánto tiempo voy a durar detenido antes de que me lleven a una audiencia de control de detención? Pues pueden ser 2, 4, 6, 8, 10, 12, hasta 24 o hasta 36 horas, dependiendo de la carga que tenga el juez de control al que le asignen su caso. Es decir, esas horas nadie se las va a quitar de prisión. ¿Y qué necesidad tenemos de que nos lleven a prisión por esta situación? Insisto, el abogado va a echar abajo el tipo de posesión, de transporte, fines de comercialización, y seguramente los va a sacar bien librados, pero las 24 horas de bote nadie se las va a quitar, créanme. Ahora, ese es por el lado de la ley. Pero ¿qué pasa si ahí en ese retén existen algunos elementos que no sean muy honestos con la ley? A ver, doctor, ¿y usted cada cuándo o frecuentemente trae esto? ¿Y usted lo puede conseguir? ¿Tiene recetario para esto? Sí, yo tengo autorización. Qué bien. ¿Saben qué es lo que puede pasar? Y esto me lo hizo ver el doctor Dávila, y creo que tiene mucha razón.
que les hablen posteriormente y les, oiga, doctor, ocupo 5 cajas de fentanilo. Oiga, doctor, ocupo una receta por 5 cajas. Ocupo una receta por este otro, por oxicodona. Ocupo una receta. Es decir, los van a agarrar para que suministren, y créanme que para que salgan de eso también, de ese círculo, es muy, muy difícil. Entonces, no solamente está por el lado de la ley, por el lado derecho, sino también está por el lado chueco. Debemos tener mucho cuidado con el transporte de estos medicamentos. Si bien la ley tiene apartados que nos ayudan, yo insisto, ¿para qué meter el buscapiés? ¿Para qué dar tanto brinco si el suelo está parejo? O sea, ¿qué necesidad tenemos nosotros de exponernos a esto? Tenemos que empezar por romper el paradigma tan arraigado en todos nosotros de transportar medicamentos de un lugar a otro. No es nuestra función, no es nuestra obligación. No estamos obligados a hacerlo. Para eso está el reglamento de la Ley General de Salud, que dice que las clínicas y las instituciones de salud son los obligados de tener, y les voy a dar el sustento al final de la plática. Entonces, yo siento que debemos de quitarnos ya ese paradigma. Es una necesidad. Ya los tiempos no están como antes, que nadie nos decía nada. Los médicos jóvenes vendemos mucho en los medios. Es más, vendemos más que los prósperos ganaderos que tienen mucho dinero y que dicen que se dedican a la ganadería o a la agricultura, y que a veces los ponen ahí nada más con los ojitos tapaditos y todo, dicen, con presunto. Sin embargo, cuando detienen a un médico, no dicen presunto. Dicen, al médico Arturo N. se le detuvo con tanto. Entonces, siento que no vale la pena que nos arriesguemos a eso, por estas razones que ya les había dicho. Podemos ir a prisión, nos van a quitar nuestra licencia, nos pueden correr de la institución, porque ya no van a decirle, ay, ¿dónde lo obtuviste? Ah, es que me sobró del hospital fulano de tal. Ah, ¿qué crees? Transporte, posesión, fines de comercialización y robo. Otro agravante más. Entonces, ¿vale la pena realmente esto? Creo que no. Se impondrá de 5 a 15 años de prisión, de 100 a 350 días de multa al que posea los narcóticos señalados en el 193 sin la autorización correspondiente, que se refiere a la Ley de Salud General de Salud. ¿Qué es la autorización? ¿Cuándo sí están autorizados? Cuando esta posición sea con la finalidad de realizar alguna de las conductas previstas en el 194 de este código. ¿Cuáles son las conductas? Las vamos a ver ahorita en el siguiente. Entonces, si no tenemos la autorización a que se refiere a la ley, y el fentanilo no la tiene. Aclaremos el punto. El Ministerio Público no procederá penalmente, esta es la excluyente que les decía, en contra de la persona que posee medicamentos que contengan narcóticos cuya venta al público se encuentra supeditada a las acciones especiales de adquisición, cuando por su naturaleza y cantidad dichos medicamentos sean necesarios para el tratamiento de la persona que los posea. Fíjense, aquí está el asunto. Es decir, muchos me dicen, es que yo llevo la receta, la copia de la receta, y con eso me protejo. A ver, ¿y la copia de la receta? ¿Tú eres el paciente? Eres para el tratamiento de la persona que los posea y otras personas sujetas a la custodia o asistencia de quienes lo traen en su poder. Es decir, la copia de la receta, que muchos dicen que les protege, efectivamente sí les protege, pero protege a la persona que tiene el nombre de la receta, o bien que demuestra que tiene un ascendiente directo, o que es la persona que cuida al enfermo que va a utilizar ese medicamento. ¿Cumplimos con esa situación algunas veces? Yo pienso que no. Entonces, insisto, creo que no vale la pena que nos expongamos a esta situación. La receta únicamente protege a la persona que tiene el nombre al que le fue recetado el medicamento, no al médico. A mí de nada me sirve traer la receta
con el nombre de Juanito López si yo me llamo Miguel Alcaraz? Pues si usted es su pariente, su amigo, su mecenas, ¿cómo demuestro esa situación? No lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Entonces, a menos que fuese su hermano, su familiar directo, su cuñado, y demostrarlo fehacientemente, es válido. Si no, no es válido. Entonces, creo que debemos de dejar de hacer eso. Debemos de dejar de lado ese paradigma del transporte de medicamentos. ¿Está claro esto entonces? Porque ya les comento una vez más. Al que posea medicamentos que tengan narcóticos cuya venta al público se encuentre supeditada a requisitos especiales de adquisición. Dice las famosas recetas electrónicas con códigos de barras. Y, insisto, la copia de la receta no nos protege. No nos protege. Y es que la Ley General de Salud en el 235 dice prácticamente lo mismo que el Código Penal Federal. La siembra, cultivo, elaboración, preparación, adquisición y lo que nos posesión, transporte y comercio. En cualquier forma, prescripción médica, suministro, eso ya no nos... Pero, o sea, la Ley General de Salud remarca lo que dice el Código Penal Federal, es decir, que es delito el comercio, la posesión, el transporte y la comercialización. Insisto, la comercialización, les pueden jugar la mala pasada esa que les comentaba hace rato. Les pregunté, ¿para qué lo quiere? Es que voy a la clínica y se lo voy a poner a un paciente. ¿Y usted cobra por eso? Sí. Pues está comerciando con eso. Entonces, tarandam. Oiga, ¿y usted de dónde se lo trajo, no? ¿Dónde lo consiguió? ¿Cómo lo consiguió? Es que me sobró de la clínica fulana de tal. ¿Y le pidió autorización al dueño de la clínica o al administrador para traérselo? No se ocupa eso, es que me sobró del otro paciente. Entonces se lo robó. O si trae la ampolleta, peor todavía. Entonces, creo que es tiempo de que cambiemos. Dice, los actos a que se refiere el 235 de la Ley General de Salud solo podrán realizarse con fines médicos y científicos y requerirán autorización de la Secretaría de Salud. Es decir, la prescripción, suministro, empleo, uso, ¿lo puedo hacer? Sí. ¿Cómo lo voy a hacer? Con mi recetario especial. ¿Quiénes lo pueden hacer? Cualquiera que tenga una cédula profesional de médico. El recetario de código de barras lo puede obtener un médico general, lo puede obtener un veterinario, lo puede obtener un odontólogo. Quienes no lo pueden obtener, los pasantes de medicina o la prestación de servicio social, pueden prescribir grupo 2, pero no pueden prescribir grupo 1. Entonces, cualquiera podemos tener un recetario, cualquiera, de código de barras. Es únicamente cumplir con el requisito, es decir, hacer tu solicitud vía electrónica, presentar tu CURP, la identificación oficial, la cédula del médico general, la cédula de especialista, si eres especialista también, y hacer tu solicitud y te los van a autorizar. En 5 o 10 días, si cumples con todos los requisitos, te los van a autorizar. Esto es para evitar que nos finquen robo, pero no nos exime de que nos finquen la posesión si la receta no está a nuestro nombre. La única forma, insisto, de que si nos detienen en un retén es que la receta esté a nuestro nombre. Es la única forma que podemos quitarnos la responsabilidad, ¿sí? Que esté a nuestro nombre. Delitos contra la salud, en el artículo 473 de la Ley General de Salud, su capítulo 8, nos dice, para los efectos de este capítulo se entenderá por comercio, o sea, fines de comercialización, venta, compra, adquisición, enajenación de algún narcótico. Y cuando nosotros nos preguntan, insisto, ¿y usted se lo va a poner al paciente y le cobra al paciente? Sí, sí le cobro. Le cobro por mi trabajo, pero en su trabajo va incluido el medicamento. Sí, entonces está comerciando con él. La posesión es la tenencia material de narcóticos cuando estos estén dentro del radio de acción y disponibilidad de la persona. Es decir, los traigo en mi guantera, los traigo en el asiento, los traigo en la cajuela, los traigo en la cajita, en el auto. Eso es posesión. Están dentro de mi radio de acción y puedo disponer de ellos en cualquier momento. Suministro es la transmisión material de forma directa o indirecta por cualquier
concepto de la tenencia de narcóticos. Este no nos golpea tanto, porque ahí sí estamos autorizados para suministrarlos en forma directa, pero de que sí nos pueden fincar comercialización, posesión y transporte, con la mano en la cintura no lo van a hacer. Entonces, no vale la pena exponernos, insisto, y si nos exponemos con conocimiento de causa, pues creo que estamos cometiendo un error y estamos viviendo un paradigma que ya es tiempo que nos lo quitemos de encima. El 247 también de la Ley General de Salud vuelve a recalcar lo siguiente: la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio y transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo, en general, todo acto relacionado con las sustancias y con el producto están sujetos a las disposiciones y los reglamentos de esta ley. Es decir, que para poder suministrarlos debemos tener el permiso, existe la lista de los medicamentos que podemos suministrar, existe ahí hasta cuántos podemos hacer, cuántas cajas, cuántas ampolletas, etcétera, etcétera. Todo está debidamente tipificado y debidamente escrito, excepto el fentanilo. ¿Por qué? No lo sé, pero no está. Entonces, tengamos cuidado. En el 196 del Código Penal Federal nos habla de las penas que resulten en su caso aplicadas a delitos previstos en el 194. ¿Serán aumentadas cuándo? Es decir, los 12 años serán aumentados cuando la conducta sea realizada por profesionistas, técnicos, auxiliares o personal relacionado con la salud, en cualquiera de sus ramas que se valgan de esta situación para cometerlos. Es decir, yo soy médico, me lo robé, porque es robo, y ya dijimos que es robo. Entonces me van a doblar la pena. Y aparte, por default, me van a suspender derechos y funciones en el ejercicio profesional hasta por 5 años. Y me van a quitar la cédula por el tiempo equivalente a la presión impuesta. Es decir, si me dan 8 años, 8 años voy a estar sin cédula. Si me dan 12 años, 12 años voy a estar sin cédula. Entonces, realmente, insisto, ¿vale la pena que nos expongamos a esto? Yo pienso que no. Lo digo como abogado. Como médico, es una situación bien difícil, porque me dicen algunos compañeros, es que, maestro, si no voy, va a ir otro. Y yo ocupo ese dinero, pues, para proveer a mi familia. Tiene razón, pero pues es como si estamos actuando como Chucho el Roto, estamos robando a uno para darle a otro. No es esto correcto. El fin no justifica los medios y nunca los va a justificar. Es decir, si yo para la finalidad de poder comer voy a robar, obviamente el fin no justifica los medios, por muy, muy, muy bonito que se vea y muy bonito que se escuche. Además, la ley es inflexible. Es que debemos modificar la ley. Bueno, hasta ahorita la ley ahí está. No la pusimos nosotros, pero la debemos de cumplir. Recordemos que en derecho, el desconocimiento de una ley no me exime de su cumplimiento. No me exime de su cumplimiento. Si está, me la van a aplicar. Así les diga yo que es que en la clínica no hay, es que si no le llevo, le van a hablar a otro. Pues maestro, I'm sorry, pero por lo pronto se va de cantarito, ya que su abogado venga y lo saque más adelante. Hablábamos del uso individual. Es decir, cuando yo hago una actividad que no está dentro de mis funciones, es decir, voy y compro el medicamento, traigo la receta, pero la receta está a nombre de otra persona, entonces estoy haciendo uso indebido, ¿sí? Uso indebido, estoy usurpando la función de mi paciente y me pueden fincar también responsabilidad, no solamente la posesión, ya veamos el transporte, comercialización, sino también me van a decir que estoy usurpando funciones, y aparte, si soy profesional, me van a doblar. Si soy médico, me van a doblar la pena. Si soy funcionario público, y funcionario público es el que trabaja en cualquier institución, hospital público, le van a doblar la pena, porque estamos realizando actos propios de la actividad profesional sin la autorización para realizarlo, no sin autorización, sin tener derecho a ello. Si yo no puedo traer un medicamento que es de otro. Es decir, eso olvídense. Olvídenlo, no nos exime.
no nos va a quitar la responsabilidad. Entonces ya ahí le agregamos otro más. Ustedes podrán decirme, si yo tengo título, tengo certificado de especialización, puedo, y están legalmente expedidos y registrados, puedo, entonces, transportar esto. La respuesta ya dijimos, no, 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 no. Aunque tenga todos los requisitos, la Ley General de Salud en el 79 me dice quiénes son los que requieren títulos. Pues sí, requiero título y certificación, y certificado. Pero eso no me da patente para transportar los medicamentos. Y aquí vemos los requisitos de cualquier procedimiento. Se requiere cédula especialista, certificado vigente, expedido por la ley, expedido por el Consejo de la Especialidad, según corresponda. Y también nos dice que los médicos especialistas podrán pertenecer a una agrupación médica cuyos temas y organización, funcionamiento estarán a cargo de las asociaciones. Yo aquí sí le haría un cambio a la Ley General de Salud porque fíjense que nos piden una autorización para expedirnos una cédula profesional, nos piden que estemos certificados, ¿sí? Pero el Consejo de Certificación únicamente nos da esa certificación, nos da la vigencia de esa certificación, pero no nos da academia, no nos da absolutamente nada. Quienes nos dan academia y quienes deberían, desde mi punto de vista muy particular, certificarnos deberían ser las asociaciones. Y yo aquí le cambiaría al artículo 272 bis de la Ley General de Salud, en su capítulo 9, yo le pondría a los médicos especialistas deberán pertenecer a una agrupación médica, porque las agrupaciones médicas como gremio somos fuertes y podemos llegar a modificar la ley. A eso voy con este punto. Si en la medida que nosotros como gremio nos unamos y seamos fuertes, podemos llegar a cambiar la ley. ¿Por qué? Porque si en el ejercicio de nuestra profesión requerimos de los insumos y no nos los da, de alguna forma tenemos que hacernos de ellos. Pero eso, por el momento, está fuera de contexto. Es decir, en este momento la ley dice claramente quién es el que debe proveer los medicamentos. Pero, ¿es susceptible de cambio? Claro que es susceptible de cambio. ¿Cómo? A través de los gremios, a través de las federaciones, a través de los colegios. Entonces, no echemos en saco roto este punto. Y por mucho que nos pidan la certificación, creo que lo más importante sería el pertenecer a una asociación gremial, en este caso a su colegio o a la federación. Esto no lo debemos echar en saco roto. ¿Qué nos piden? Pues esto ya nos habíamos dicho, no vale la pena realmente trabajar. Lo que sí es que el punto sí es importante que lo conozcamos. Muchos de nosotros trabajamos con residentes, y digo trabajamos porque yo frecuentemente los invito a la privada, pero hay que trabajar con ellos no dejándolos solos. Es decir, yo puedo invitar a uno de mis residentes a que vaya conmigo a la privada, pero el procedimiento necesariamente lo tengo que poner yo. Él puede ayudarme a llenar la hoja, estar revisando signos vitales, aplicar medicamentos que le indique, pero no podrá, él, no puedo decirle, oye, vete a la sala ya y pon el bloqueo, o ve, intuba al paciente. Eso no lo podemos hacer. Desgraciadamente, muchos lo estamos haciendo. Y peor, le decimos al pobre residente, trae los medicamentos de una vez, ahí en esa clínica no hay venta, te traes el fentanil, por favor, y si puedes un relajante también, porque luego el cirujano es bien pichicato y no quiere ni pagarlos. Sí, lo estamos involucrando también en un delito, en el delito de robo. Entonces, la norma oficial mexicana actual, la 06 del 2011, ojalá ya cambiáramos a la nueva, que ahí está durmiendo el sueño de los justos, pero no se ha autorizado. Dice que los médicos en proceso de formación de la especialidad únicamente podrán atender pacientes acompañados o supervisados por un especialista en la materia, excepto cuando no se encuentre un médico especialista en anestesiología y se trate de una urgencia. Y esto también va para cuando nosotros, no es el tema, pero voy a hacer un paréntesis para si alguno de ustedes trabaja en hospitales públicos. Sé que es muy poco y me consta porque yo lo hago también.
lo trabajo en un turno nocturno en un hospital general y a veces nada más tengo un ginecólogo. Y me dice la ginecóloga, oiga, no, échame la mano, no ve pasando la paciente, vele poniendo el bloqueo en el que yo saco una consulta. Pero hay un detallito. Si yo le pongo el bloqueo y esa placenta se desprende y el ginecólogo está dando una consulta y llegamos a tener una muerte fetal o Dios no lo quiere, una muerte materna, ¿quién va a ser el responsable? Si la norma oficial mexicana es bien clara, pues obviamente su servidor, porque el ginecólogo o el cirujano va a decir, yo no le dije que empezara, es palabra contra palabra. Entonces, mucho cuidado con este punto, no empecemos un procedimiento si no estamos el equipo completo. Hay una situación ahorita, yo les recomiendo ya que hagan la parada quirúrgica. Es importante, la parada quirúrgica es chequen que todo esté, que sea el paciente, que su máquina esté lista, que estén los insumos, que esté el médico tratante, que todo el equipo esté listo. No se lleva más de 30 segundos, un minuto, y consígnelo en el expediente. Se hizo parada quirúrgica, se revisó y todo está bien, se inicia procedimiento. Esto les va a quitar de problemas, les va a quitar muchos problemas, créanme. Otro detalle que les recomiendo también, a raíz de los acontecimientos que se están dando actualmente en algunas partes del país, es que en su expediente consignen el número de lote del medicamento que utilizaron, sobre todo en anestesia neuroaxial. Si utilizaron bupivacaína, pongan bupivacaína hiperbárica comercial, marca fulano de tal, lote fulano de tal. Lo mismo en el fentanil. Fentanil, marca de Pisa, Fenodit, lote fulano de tal. Si utilizan morfina, igual. Es decir, consignen en el expediente, cúrense en salud. Cúrense en salud. Créanme que los golpes están muy duros y Dios no lo quiera, pero estos problemas que están en Durango y Mazatlán en Durango y en Matamoros pueden generalizarse. Dios no lo quiera, pero ¿qué nos cuesta? ¿Qué perdemos con consignar en el expediente los lotes de estos medicamentos? Unos 2-3 minutos más. Y por favor, hagan expediente. Vamos a concluir este punto viendo el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. ¿De dónde viene el reglamento? Tenemos a la Constitución. De la Constitución deriva la Ley General de Salud. Y la Ley General de Salud, para que pueda ser eficiente, efectiva, debe tener reglamentos. Y uno de los reglamentos es en materia de prestación de servicios de atención médica. Y en el capítulo 4, el artículo 195, que habla de la vigilancia y la prestación de servicios de atención médica, nos dice algo bien importante. Los hospitales deberán contar con una dotación de medicamentos para su operatividad las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces, ¿quién es el responsable de proveernos los medicamentos de grupo 1? Pues los hospitales. Y la Ley General de Salud en su reglamento no dice podrán contar. Es muy claro, dice deberán contar. Y cuando se utiliza la palabra deberán, es obligación. Cuando se utiliza la palabra podrán, se deja al criterio. Pero en este caso el 95 es bien claro, dice, deberán contar con dotación de medicamentos. Entonces, ¿por qué les estamos haciendo el trabajo a las clínicas? Me dicen los compañeros, es que en la clínica Patito de allá de Tecomán, doctor, pues no tienen los medicamentos, no hay. Bueno, pues maestro, entonces ahí es función de los colegios empezar a trabajar, no lo que algunos nos dicen, es que hay que trabajar para que nos den permiso de transportar. ¿Qué necesidad tenemos nosotros de exponernos, jóvenes? ¿Qué necesidad? Mejor vamos a trabajar para exhortar a los hospitales a que cumplan con el 95 del reglamento, el que tengan los medicamentos, que tengan la dotación de medicamentos las 24 horas, los 365 días del año. Corresponde a la Secretaría de los Gobiernos de las entidades federales en el ámbito de sus respectivas competencias vigilar el cumplimiento de este reglamento. Entonces, le corresponde, en este caso, a la COFEPRIS o a la COESPRIS, vigilar que esos hospitales tengan los medicamentos. Ahora, si no lo hacen, entonces nosotros podemos exhortar como gremio a las clínicas y los hospitales a que lo hagan.
Nosotros no vamos a ir a sancionar, pero sí podemos exhortarlos, podemos enviarles una carta y decirle, oiga, ocupamos que ustedes cumplan con el 95. Y no en la forma como desafortunadamente algunos compañeros, y yo los entiendo, no los justifico, pero los entiendo, que me dicen, se acercan, me llaman o me dicen, doctor, usted como abogado, es que vamos a ir para que cambie la ley, porque para poderlos transportar. A ver, joven, o sea, ¿para qué te expones? Ya les decía yo hace un momento. Ok, vamos a suponer que no les tocó un fiscal buena onda. Y ok, doctor, qué bueno, yo lo conozco, tenga cuidado nomás, ya no cargue esas cosas aquí porque hoy me tocó a mí, pero otro día le puede tocar a otro compañero. Pero ahí entre los que andaban ahí de madrinas está el que vio que los traía y les puede después llamar, a ver, doctor, yo vi que usted maneja sus medicamentos. Lo que les comentaba hace un momento, necesito una receta por tantos. Y de ese necesito, no es si quiere, los van a obligar. ¿Qué necesidad tenemos de eso? ¿Qué necesidad tenemos de exponer a la familia? Por favor, actuemos con responsabilidad para con nosotros y para con nuestra familia. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros. Entonces, yo quiero concluir con este punto en que nos quede bien grabado. El artículo 95 del reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicio de atención médica obliga, no es si quieren, obliga a las clínicas y a los hospitales a contar con una dotación de medicamentos para su operatividad. ¿Podemos nosotros denunciarlos? Sí podemos. ¿Podemos nosotros sancionarlos como gremio? No. Eso le toca a la COFEPRIS o a la COESPRIS, al quien rige en este caso en los estados y a nivel federal esta situación, que sería la COESPRIS o la COFEPRIS, porque no están cumpliendo con el reglamento en materia de prestación de servicios. Mientras eso sucede, entonces, yo insisto, no carguemos medicamentos, rompamos el paradigma. Obliguemos hasta cierto punto, exhortemos a las clínicas a que cumplan con su obligación. Ya es tiempo de que dejemos nosotros de hacerles el trabajo. Es tiempo que sus administradores y sus dueños dejen de hincharse los bolsillos a costillas nuestras y el cirujano también. Peleamos por el 30% y no peleamos contra esto que es muchísimo más serio que el 30% que ganamos de una cirugía o que supuestamente se gana de una cirugía. Y eso lo peleamos y tuvimos una demanda de actitudes monopólicas. Y aquí, que va en juego nuestra integridad física, nuestra familia, nuestra libertad y nuestro derecho al trabajo, ¿por qué les estamos haciendo el caldo gordo a los cirujanos y por qué les hacemos el caldo gordo a las clínicas? Que cumplan con su obligación. Esto es fácil decirlo, créanme que es muy fácil decirlo. Es difícil hacerlo porque hay un paradigma y ese paradigma lo tenemos que romper. Y el paradigma es que nosotros debemos de prestar esos medicamentos. En ningún lado lo dice, en ninguna ley lo afirma ni lo escribe. Por lo tanto, si no está escrito, no existe. Si no existe y no está escrito, nosotros si los traemos cometemos un delito y es un delito con conocimiento de causa. No es un delito doloso, no es un delito culposo, es un delito doloso, porque sabemos para qué lo queremos. Entonces, insisto, nuestro abogado, si es listo, si nuestro abogado son buenos, como seguramente serán los que ustedes contraten, los van a sacar adelante. Pero las 24, 36 horas que duren ahí, nadie se les va a quitar de encima mientras llegan a la audiencia de control de detención y vinculación a proceso. Entonces, con esto quiero agradecerles el favor de su atención. Si tienen preguntas, con todo gusto, las podemos resolver. Doctora Maura, que está coordinando, con todo gusto, si quiere dar lectura a alguna de las preguntas, lo podemos hacer. Sí, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Nos queda mucho claro lo que tenemos que realizar. Y si hay algunas preguntas en el chat, ahorita se las voy a comentar. También si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede activar su micrófono y hacerlo directamente con el doctor. La primera pregunta que veo en el chat dice, si trabajo en institución, ¿es legal que tenga medicamentos que la institución me está dando para trabajar guardados en mi locker? Doctora,
Los medicamentos, todos los hospitales tienen un reglamento. Si usted lo tiene en su locker, están en una propiedad de usted, aunque el locker esté dentro de la clínica. Luego entonces, si son mala onda con usted, pueden fincarle responsabilidad por robo, porque el locker es una propiedad, es parte de su entorno. Lo que decíamos, si están en el auto, están en la cajuela, están en el entorno que es de usted y el locker es de usted. Por lo tanto, yo le recomiendo retirar de los lockers los medicamentos. Ya en una ocasión, estando yo en Torreón, en el Hospital Universitario de Torreón, hace ya algunas lunas, se robaron un lote de medicamentos de la clínica 71 del IMSS y anduvieron buscando por todos los hospitales. Llegaron al hospital y sellaron todos los lockers, todos los sellaron y no nos permitieron abrirlos hasta que levantaron de cada uno de ellos buscando el número de lote de los medicamentos. Es facultad del hospital hacerlo, doctor. Entonces, y si le encuentran medicamentos, le pueden, si son mala onda y lo traen en jaque o le quieren hacer daño, le van a hacer daño. Le van a hacer daño porque sí se puede configurar el delito de robo, aunque estén en el locker dentro del hospital. Insisto, porque el locker es de su propiedad, aunque sea propiedad del hospital, pero está dentro de su dominio. No sé si se respondió la pregunta. Sí, doctor. Está otra pregunta en el chat y dice, ¿y en un hospital privado puedo adquirir medicamento para el mismo hospital? Ya que cuando solicité mi recetario para medicamento controlado me preguntaron si era para uso particular o era jefe de alguna clínica. Yo envié mi nombramiento de jefe de anestesia en mi hospital y me autorizan comprar más de 10 cajas de un mismo narcótico, pero yo soy el responsable de que exista narcótico en la clínica. Sí, eso no hay ningún problema. Ustedes le van a preguntar. Yo lo único que le recomiendo, doctora, es que por cada ampolleta que se emplee, le hagan una receta a los médicos que la están utilizando. Es decir, cada ampolleta que salga o que se le entregue al médico, el médico le debe hacer una receta normal, no necesita hacer una receta del grupo 2. Y usted le va a anexar son 10, las 50 recetas a la copia de su recetario, de su receta de código de barras, y con eso usted se ampara de que las utilizó tal médico. Obviamente la receta que le dé el médico debe contar con cédula profesional del médico que la está firmando, debe tener la CURP del paciente al que se le aplicó, la edad y el nombre. Si le pueden poner el domicilio del paciente, mucho mejor. Repetimos, nombre del paciente, edad del paciente, la CURP del paciente, domicilio si se puede, nombre del médico que lo expidió, cédula del médico que expidió, ¿sí? En una receta normal. Y esas 50 recetas que le den, por esas 50 ampolletas, usted las va a respaldar junto con su copia del recetario de código de barras y no hay ningún problema. Ningún problema. Siempre es cuando usted respalde. Y es importante esto que le comento. El padecimiento también por el que se pidió. Ya es responsabilidad del médico que usó la ampolleta, si la usó completa, si no la usó. Ese ya es si se la lleva a otro lado, usted ya se amparó, porque ya tiene su paciente, su CURP, su domicilio, el tratamiento que se le dio, el médico que le expidió, es decir, se dio salida legal a ese medicamento. ¿Contestada su pregunta, doctora? Yo creo que sí, doctor. Ahorita, sino que nos comenten activando el micrófono. Aquí hay un comentario de una doctora de Chihuahua, la doctora Leida Medina. Dice, hay que defender nuestra práctica anestésica y cuidarnos mucho de esto. Agradezco y me queda claro, correremos la voz. Y tenemos... Gracias, sí, doctora Leida, por su atención. Hay otra pregunta, ¿se aplica para parches de narcóticos? Solamente así está la pregunta. Todo lo que sea medicamentos del grupo 1, todo sin excepción, aplica la regla. Y son solamente para grupo 1, también para grupo 2. Y en grupo 2 es muy común que carguemos ergonovina, y la ergonovina está controlada, es un precursor de las metanfetaminas. Es común que traigamos efedrina, la efedrina está controlada, es precursor también de las metanfetaminas.
La nalbufina es muy común también que lo utilizan para drogarse. La buprenorfina no se diga. Entonces, cualquier medicamento de grupo 1, de grupo 2, yo les recomiendo que no los carguen. Muy bien, doctor, gracias. Excelente ponencia. Hay que poner el ejemplo con los médicos residentes y romper los paradigmas. Y aquí está otra pregunta, doctor. ¿La normativa y leyes son para medicamentos psicotrópicos o narcóticos? La duda es con medicamentos para alguna urgencia, como es la adrenalina, Sugamadex, noradrenalina, que por cuestiones de logística que en los hospitales privados no los tienen en quirófano, sino en otras áreas, si esto se puede importar. Yo insisto, puede portar el que guste, pero se está exponiendo. No le está haciendo ningún bien a su paciente contraerlo. El bien se lo está haciendo al hospital y se lo está haciendo al médico tratante. Yo les dije hace un momento, hagamos una parada cardíaca, una parada quirúrgica. Chequemos que nuestro medicamento esté, chequemos que el carro rojo. Es obligación de los hospitales tener el carro rojo en quirófano. Si nosotros no lo exigimos, nadie lo va a exigir. Es obligación. Puede traer su Gamadex, puede traer lo que usted guste. ¿Sí? Seguramente por el Sugamadex no le van a decir nada, pero vale la pena, insisto, arriesgarse a traerlos para solucionar la vida. Se los van a pagar al precio que realmente valen. Si los obtuvo legalmente por compra, no hay ningún problema, pero si los obtuvo de sobrantes de otro hospital o del hospital del sector público, es un robo. Es robo, aunque le haya sobrado. Entonces, si a alguien le quiere hacer daño, seguramente lo van a hacer. Miren, yo les voy a platicar un caso también de un compañero que tuvimos. Él trabajaba en el IMSS, y digo trabajaba porque perdió su contrato, se dieron de baja, y se enredó con lío de faldas, obviamente, con una chamaquita de servicios por ahí generales de la clínica. Obviamente, pues iba a la casa del médico. En la casa del médico, el amigo tenía un almacén de medicamentos obtenidos, no sé cómo, pero seguramente no sobrantes, etcétera, etcétera, por no decirle de otra forma. Llega el día que se pelean y resulta que la chica esta era amiga, conocida, familiar de un MP, de un ministerio público en aquel tiempo. Y le dice, oye, es que me peleé con aquel, y fíjate que ahí en su casa, en el closet, tiene midazolam, tiene diazepam, tiene fentanil, tiene un montón de medicamentos. ¿Y qué creen? Pues que van, ya con denuncia de por medio, pues fueron por él. Consiguió el Ministerio Público la orden de pateo, perdón, la orden de cateo. Nomás le decimos orden de pateo en el arte de los abogados, pero es realmente una orden de cateo. Fueron, le encontraron los medicamentos y se le llevaron de cantarito. Fue una venganza de una ex. Entonces, no vale la pena tenerlos, porque le checaron los números de lotes de los medicamentos y obviamente correspondían con las facturas propiedad del instituto, y el instituto le fincó de robo también aparte. Entonces, no le van a hacer nada por eso, seguramente, ni por la adrenalina. Adelante. Y doctor, aquí apareció otra pregunta. Bueno, le mandan felicitaciones desde Ciudad Juárez y hay otra pregunta. Dice el doctor que sí se respondió de forma precisa a su pregunta anterior, pero tiene otra pregunta. Adelante. El recetario de narcóticos nos pide nombre, domicilio, diagnóstico, etcétera, del paciente. Pero para mi caso, que surto de narcótico al hospital, no es problema que ponga un solo paciente para, digamos, 20 cajas de narcótico. No, doctora, lo único que yo le recomiendo, como usted tiene solicitó su recetario para uso hospitalario, lo único que yo le recomiendo es lo que le dije hace un momento, que por cada ampolleta sus médicos le hagan una receta, con los mismos datos que le pide la de grupo 1, ¿sí? La CURP, el nombre, el padecimiento, domicilio, edad y la firma del médico y su cédula que le está expidiendo.
las anexas a la receta de las 50 ampolletas y no pasa absolutamente nada. Muy bien. Doctor, aquí nos pregunta que si es posible compartir su correo para cualquier duda que les pueda surgir. Y claro que sí, con gusto les comparto. Mi correo es MI, las 2 primeras letras de mi nombre, de Miguel, las 2 segundas letras de mi segundo nombre, que es AN, las 2 primeras letras del primer apellido, que es AL, y las 2 primeras letras del segundo apellido. Es mi, AN, AL, AG, mianalac@gmail.com. Y mi teléfono es 31 31 02 08 99. Si me mandan un WhatsApp primero, normalmente no contestamos por seguridad las llamadas de números que no conocemos, pero si ustedes me envían un WhatsApp al 31 31 02 08 99 y después me marcan, seguramente les voy a contestar la llamada. Y mi correo, una vez más, es mianalac@gmail.com. Las 2 primeras letras de mi nombre y mis apellidos en Gmail. Sí, doctor, yo lo anoto, te los paso en el chat. El Por favor, doctora. sin problema para que lo tengan. Y Sí. aquí no hay más preguntas, solo muchas felicitaciones, doctor. Y yo también estoy muy agradecida. Ya nos quedó más claro tanto a los socios como a mí también como coordinadora de este colegio, lo que tenemos que hacer. Entonces, no sé si alguien quiera abrir su micrófono y hacer alguna pregunta directa, que sería ya lo último que estaríamos dando la oportunidad a los que se conectaron el día de hoy. ¿Alguien tiene la mano? El doctor Dávila tiene la mano levantada. Aquí comenta, no sé si de manera directa quiera hacer la pregunta, doctor. Pues muy buenas noches. Más que una pregunta, un comentario, ¿no? Es lo más Gracias. breve posible, pero sí considero importante. Pues primero felicitar al doctor Miguel Ángel Alcaraz por su plática y aparte de todo lo que ha dicho, ¿verdad? De tanto el Código Penal como de la Ley General de Salud y otros ordenamientos, pues hay que recordar que a partir de lo de la situación de meningitis, la Secretaría de Salud a través de COFEPRIS ha emitido una serie de alertas y altas directivas. La del 5 de diciembre pues prácticamente da 21 ordenamientos a los establecimientos de atención médica que hacen procedimientos estéticos, obstétricos y quirúrgicos, donde lo que nos interesa es el numeral 7, donde dice lo que decía el doctor Alcaraz, que es de vital importancia para esa dependencia anotar el nombre genérico y comercial del medicamento, la fecha de caducidad del medicamento y el número de lote. Y en el numeral 12 nos dice que si por alguna razón nosotros adquirimos medicamentos, ¿verdad? Y los llevamos a la clínica, este medicamento debe pasar a través de la farmacia de la clínica para que se verifique la adquisición lícita del medicamento, el número del lote, la fecha de caducidad y el 21 que dice que los medicamentos narcóticos bajo ninguna circunstancia deben de ser proporcionados directamente por el profesional de la salud. O sea, lo que hacíamos antes, ¿verdad? Lo que hicimos en mi caso durante 43 años prácticamente ejercicio profesional, pues ya no se puede hacer, aparte de lo que dijo el doctor del transporte y todo lo demás, ¿no? Porque yo hace 15 años, pues sí he seguido comprando medicamentos, pero el de la farmacia me los llevaba a la clínica, entonces de esa manera me evité el transporte, ¿verdad? El riesgo del transporte, pero de los primeros 20 años pues sí lo hice, ¿no? Entonces ya esto no se puede hacer. Después la misma Secretaría de Salud a través de COFEPRIS el 25 de mayo emite un aviso de riesgo en relación a las meningitis, donde prácticamente hace hincapié en esos 3 puntos, el 7, el 12 y el 21. Luego con fecha 14 de junio, ya la COFEPRIS y la CONAMED ya emiten recomendaciones para la adquisición y suministro de medicamentos. Ya hasta la CONAMED se metió en esto. O sea, se sigue, como dice el doctor Alcaraz, se sigue complicando más el asunto. Y prácticamente en esa dice que en los casos de los profesionales de la salud que no cumplan con lo que ha ordenado COFEPRIS, esta autoridad sanitaria dará parte a la CONAMED. Así es que la cosa se complica cada vez más. Y luego hace 3 días, pues la misma COFEPRIS emitió
un comunicado en relación a la Universidad del Conde y a los médicos estéticos, ¿verdad? Donde hace hincapié en lo que mencionaba el doctor Alcaraz del artículo 81 y del 272 bis de la Ley General de Salud. Entonces, señores, si los viejos, los que tenemos trabajando, pues en mi caso, seguramente el que está en este chat soy el que más viejo y el que más años tengo trabajando, pues hemos cambiado en otros aspectos, tenemos que cambiar en esto. Ya no es posible hacer esto. Lo que tenemos que hacer es una serie de cambios, ¿verdad? Como dice el doctor, empezar porque las clínicas obtengan el permiso. Si les dan un permiso para funcionar, pues les pueden dar el permiso para el manejo de narcóticos. Todo es cuestión de que lo soliciten y en 3-4 meses está ese permiso. Y claro, va a haber un responsable porque de acuerdo al artículo 89 del reglamento de la Ley General de Salud, pues dice que va a haber un responsable, como las dos personas, las dos compañeras que dijeron que son las que compran, las que por medio, las autorizadas pues para comprar a través del hospital. Eso es lo que hay que hacer y luego pues ir más allá, ya como colegios, como federación, exigir a COFEPRIS, ¿verdad? Pues que a todas las clínicas les exijan que tenga ese permiso para tener narcóticos, porque como bien dice el doctor Alcaraz, no es nuestra bronca, ¿verdad? Debe ser, es problema de las clínicas el que nos proporcionen los medicamentos. Entonces cada vez se complica más este asunto. Antes pues transformaban fentanilo con la mano en la cintura y lo transformaba de Chihuahua acá a 100 kilómetros, pero desconocíamos toda esta situación y cómo se está poniendo el asunto, ¿no? Entonces, pues la recomendación, coincido completamente con el doctor Miguel Ángel Alcaraz, que no tenemos por qué resolver situaciones que no nos competen y que nos ponen en riesgo, pues toda nuestra vida trabajando para que en un momento dado tengamos que ir a la cárcel y luego si no, si por ahí nos sale un juez de control muy bravo o un fiscal muy bravo, ¿verdad? Pues pueden establecernos la vinculación a proceso, ¿no? Como sucedió en los casos aunque no es lo mismo, ¿verdad? De Querétaro y de Durango, ¿no? Que vincularon al proceso a nuestros compañeros, ¿no? Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado, como bien dice el doctor Miguel Ángel Alcaraz. Pues muchas gracias por darme la oportunidad de participar. Al contrario, gracias, doctor Dávila, por sus comentarios siempre muy atinados. Muchas gracias, doctor. Pues creo que ya no hay más preguntas. Y bueno, de ser así, no sé si alguien quiera hacer alguna otra pregunta. En el chat ya no hay. Y bueno, sí, vamos a esperar un minutito y si no, pues ya para poder dar por concluido esta sesión. Doctor, muchas gracias. Le hacemos llegar su constancia por participar en esta sesión de forma extemporal en nuestro colegio, que urgía muchísimo aclarar todas estas dudas y bueno, apegarnos a lo que usted nos dice, la normativa, la ley. Le agradecemos mucho y estamos a sus órdenes también. Al contrario, gracias, doctora Maura, por darme la oportunidad de compartir desde un punto de vista como médico lo que como abogado conozco. Es muy diferente el manejo si este tema se manejara solamente desde el punto de vista médico o solamente desde el punto de vista legal. Aquí tratamos de darle un matiz que nos involucra a las dos partes, porque pues yo lo vivo como anestesiólogo también, pero también me han tocado las audiencias de control de detención y las audiencias de vinculación a proceso y créanme que no es nada agradable, nada agradable. Yo les recomiendo por ahí, les comentaba en el Congreso de Afuera de Morelia, un artículo que me hizo favor de publicar la revista de Anestesia, se llama Síndrome Clínico Judicial, que nos habla de las consecuencias que nos lleva a nuestra salud, que le lleva a nuestra salud el hecho de vernos involucrados en un proceso de tipo legal. Créanme que no es nada sencillo, es desgastante, se pierde la familia, se pierde dinero, se pierde la imagen social que tenemos. Es muy, muy difícil enfrentar un proceso de este. El doctor Dávila lo puede, también es testigo de muchos casos que se ha destruido la vida del compañero. Entonces, si tienen oportunidad, no recuerdo ahorita el año exacto, pero está en la revista Anestesia en México, se llama Síndrome Clínico Judicial, lo pueden revisar ahí con toda confianza también. Muchas gracias, doctor. No sé usted cómo esté de tiempo, doctor, porque hay una pregunta aquí. Yo creo que la última pregunta y damos por concluido. Adelante.
Si tiene el tiempo de contestarla todavía. Sí, por supuesto, adelante. Sí, muchas gracias. Dice, si no hay medicamento en un hospital privado y es un procedimiento de urgencia y llevo fentanilo con su respectiva receta de la COFEPRIS que avale que lo compré, ¿se puede? Pero lo compró para usted, doctor. ¿O lo compró para quién? A ver, Porque aquí. acuérdese que el doctor de Vera nos acaba de hacer una observación que a mí se me pasó y que es muy válida. Todo medicamento, opioide o narcótico que entre a la clínica debe pasar por la administración de la clínica. Es decir, si no hay en la clínica, usted lleva la ampolleta, tiene que dejarla en la administración y demostrarle a la administración que es legalmente adquirida y ya la administración le dará la autorización o no. Si la administración le da la autorización, entonces ellos asumen la responsabilidad. Sí, sí se puede hacer, por supuesto. Entonces, si usted la compró, ¿para quién la compró? Dice que sí a nombre personal para uso de pacientes. Pero si no es responsable de una clínica, usted no está autorizado para hacer eso. Entonces, tendría que cambiar su autorización de recetario para clínicas o instituciones y que la clínica le extienda, que es el otro requisito que piden, cuando es para clínica, la clínica le tiene que extender la autorización para que usted haga la solicitud. Si no es así, usted se está exponiendo de forma gratuita también. Y pues si se lo encuentra, usted puede decir es que soy adicto y es una forma de salir adelante de la no vinculación, que no lo vinculen a proceso, porque finalmente la ley nos permite manejar una cierta cantidad de medicamentos para consumo propio. Es una forma de sacar adelante el problema, pero yo insisto, no vale la pena. Créanme, no vale la pena. Lo que pudiésemos ganar lo vamos a perder si nos toca la mala suerte de encontrarnos un fiscal muy agresivo y un juez de control muy cerrado. Que los hay, créanme que los hay. Y los hay muchos, así como hay muchos que son garantistas, es decir, garantes del Código Nacional de Procedimientos Penales y del Código, hay unos que son muy cerrados, muy obtusos, muy cuadrados, y nos van a vincular a procesos, nos van a vincular. Entonces, no hagamos cosas buenas que parecen malas. No hagamos cosas buenas que parecen malas. Recordemos que la ley nos dice, nos pueden fincar responsabilidad por hacer o por no hacer. Si hacemos lo que hacemos, lo hacemos con un fin bueno, pero con un procedimiento negativo, tenemos problemas. Vamos a tener problemas. Y si hacemos con un procedimiento positivo, pero para un fin no correcto, también nos van a fincar responsabilidad. Entonces, ustedes valoren lo que hace el doctor. Si lo compra su medicamento, lo tiene legalmente, yo le recomiendo en todo caso que lo deposite en la administración de la clínica y que ellos se hagan responsables de eso. Muy bien, doctor. Pues creo que ahora sí es todo. Y muchas gracias nuevamente, doctor, por su participación. Al contrario, gracias por la invitación, doctora. A sus órdenes, cualquier duda, cualquier comentario, la doctora creo que compartió mi correo y mi número en el chat. Estoy a sus órdenes 24/7. Muchas gracias. Muchas gracias también a todos por conectarse el día de hoy y pues si no hay más comentarios, damos por concluida nuestra sesión virtual. Buenas noches a todos. Buenas noches.